¿Se han preguntado alguna vez qué pasa realmente ahí abajo, bajo esa capa de hielo que parece tan sólida y silenciosa? Nos han enseñado a movernos como fantasmas, a no dar un paso en falso. Pero, ¿y si les digo que el pez que buscan ya los escuchó mucho antes de que se acercaran al agujero? Que cada crujido de la nieve bajo sus botas es una onda de choque que viaja a más de 20 metros de distancia. En este vídeo vamos a destrozar el mito del silencio absoluto en la pesca invernal. Les prometo que al final entenderán por qué a veces el pescador más ruidoso es el que más pesca. Y la razón podría ser la causa por la que ustedes llevan varias salidas sin una sola picada. Así que, la pregunta es simple. ¿Creen de verdad que hablar en voz baja cambia algo cuando estás sobre un tambor gigante de hielo? Quiero leer sus respuestas. Desde que somos novatos, nos meten en la cabeza una regla de oro. En la pesca, el silencio es sagrado. Y en la pesca invernal, esta regla se convierte casi en una religión. Vemos a los veteranos caminar de puntillas, hacer señales con las manos en lugar de hablar, y mirar con mala cara a cualquiera que arrastre su trineo con demasiado entusiasmo. Es una costumbre que pasa de generación en generación. Lo hacemos porque siempre se ha hecho así. Porque parece lógico, ¿verdad? Si yo hago ruido aquí arriba, el pez de ahí abajo se asusta y se va. Pero rara vez nos paramos a pensar cómo funciona de verdad el sonido en ese entorno tan particular. ¿Qué viaja mejor a través del hielo y el agua? ¿Nuestra voz o el golpe de la barrena al caer? Hoy vamos a poner a prueba esas creencias de toda la vida, no con opiniones, sino con física y biología sencillas. Primero, lo más básico. Hay que entender que el sonido no es igual en el aire que en el agua. Imaginen que el aire es como un pasillo vacío y el agua como un pasillo lleno de gente. Para que el sonido avance en el aire, tiene que empujar moléculas muy separadas. En el agua, las moléculas están pegadas, así que la vibración pasa de una a otra casi al instante. Por eso, el sonido en el agua viaja unas 4 veces más rápido y llega mucho más lejos. Esto es fundamental. Un pequeño golpe en el hielo no es un sonidito ahogado, como podríamos pensar. Para el pez, es una vibración nítida y potente que le llega desde muy lejos. Es como si alguien diera un golpe en una tubería de metal a 100 metros de ti. Lo oirías perfectamente. Pues bien, el hielo y el agua son una tubería gigante, y nuestros pies son el martillo. Entender esto es el primer paso para cambiar nuestra forma de actuar en el hielo. Ahora hablemos del hielo. Muchos pescadores creen que una capa de hielo de 30 o 40 centímetros es como un muro de hormigón que nos aísla del mundo submarino. Creen que es un aislante acústico perfecto. Pero la realidad es justo la contraria. El hielo, al ser un sólido, transmite las vibraciones de impacto de manera increíblemente eficiente. Mucho mejor que el aire. Piénsenlo así. Si gritan al lado de una pared, al otro lado apenas se oye. Pero si dan un golpe a esa pared, al otro lado se escucha perfectamente. Con el hielo pasa lo mismo. Nuestra voz, que viaja por el aire, tiene muchas dificultades para penetrar esa barrera de hielo y luego el agua. Pero el impacto de nuestros pasos, la caída de una caja o el golpe del taladro, eso sí que se transmite como un rayo a través del hielo y llega directo al agua. El hielo no es un escudo, es un altavoz para los golpes. No todos los sonidos son iguales para los peces. Hay que diferenciar 2 tipos: los sonidos de alta frecuencia y los de baja frecuencia. Nuestra voz, por ejemplo, es de una frecuencia relativamente alta. Como hemos dicho, viaja mal del aire al agua.
Los peces apenas la perciben. Podrían estar teniendo una conversación normal con su compañero a 5 metros, y para el pez sería como un murmullo lejano e irrelevante. Sin embargo, los sonidos de baja frecuencia son otra historia. Un pisotón, arrastrar el trineo o el golpe seco del taladro al empezar a perforar generan vibraciones graves, de baja frecuencia. Estas vibraciones viajan de maravilla por el hielo y el agua. Son precisamente estas ondas las que los peces detectan a la perfección con un órgano que nosotros no tenemos, la línea lateral. Aquí entra en juego la biología del pez. Los peces no solo oyen con sus oídos internos, oyen con todo su cuerpo. Tienen un sexto sentido llamado la línea lateral. Es una línea de poros que recorre sus flancos, desde la cabeza hasta la cola. Estos poros están conectados a células nerviosas que detectan el más mínimo cambio de presión y vibración en el agua. Es como tener un radar supersensible pegado al cuerpo. Gracias a esto, pueden sentir a sus presas, a sus depredadores y los cambios en las corrientes sin necesidad de verlos. Cuando nosotros caminamos sobre el hielo, la vibración de baja frecuencia que generamos viaja al agua y es detectada por esta línea lateral a gran distancia. Para un pez, no es un sonido, es una sensación física, como si el agua a su alrededor temblara de una forma muy particular. Y eso, amigos, sí que les llama la atención. Ahora bien, ¿cómo reaccionan los peces a estas vibraciones? No todas las especies son iguales. Pensemos en un banco de pequeños peces pasto, como los alburnos o las bogas. Su instinto de supervivencia está siempre al máximo. Una vibración fuerte y repentina, como la caída de una caja de aparejos sobre el hielo, para ellos significa peligro, un depredador atacando, algo grande que se acerca. Su reacción natural es apretarse, bajar al fondo o directamente huir de la zona. Han evolucionado durante millones de años para asociar esos golpes secos con una muerte inminente. Por lo tanto, si nuestro objetivo son estos peces más pequeños o especies asustadizas como el barbo, los ruidos de impacto son nuestro peor enemigo. Un solo golpe puede vaciar la zona bajo nuestros pies durante un buen rato. Y nosotros, sin saberlo, seguimos esperando la picada. Pero, ¿qué pasa con los depredadores? Aquí la cosa cambia por completo, y es donde se rompe el mito. Pensemos en un lucio, una lucioperca o una gran perca. Estos peces son cazadores. Su cerebro está programado de otra manera. Una vibración en el agua no siempre significa peligro para ellos. A menudo significa comida. Un pez herido luchando, un pequeño animal que ha caído al agua. Todo eso genera vibraciones. Por eso, el sonido rítmico y potente de un taladro perforando el hielo, lejos de asustarlos, puede actuar como una campana que anuncia la cena. El ruido atrae su curiosidad. Se acercan a investigar qué está causando todo ese alboroto. ¿Cuántas veces les ha pasado que la primera picada, y la más grande, ocurre justo a los pocos minutos de haber hecho el agujero? No es casualidad. El ruido del taladro ha llamado a los curiosos de la zona. Vamos a imaginar una prueba práctica. Estamos en medio de un embalse helado y silencioso. A unos 30 metros de nuestro agujero, dejamos caer a propósito una caja de herramientas pesada sobre el hielo. ¡Pum! Un golpe seco y rotundo. ¿Qué ocurre debajo? Para los peces pasto, es una señal de alarma universal. Pánico. Pero para esa lucioperca grande que patrulla la zona, es una anomalía interesante. No es un sonido natural, no es algo que ocurra todos los días. La curiosidad es un instinto muy poderoso en los depredadores. Es muy probable que se desvíe de su ruta de caza habitual para acercarse a la fuente de esa extraña vibración.
no necesariamente para atacar, sino para observar, para entender qué está pasando. Y si en ese momento se encuentra con nuestro cebo moviéndose de forma apetitosa, las probabilidades de que pique se multiplican. El ruido ha actuado como un imán. Ahora comparemos dos acciones: caminar tranquilamente alrededor de nuestro agujero y correr o dar pisotones fuertes. Cuando caminamos de forma suave y rítmica, las vibraciones que generamos son constantes y predecibles. Los peces pueden detectarlas, pero no suelen interpretarlas como una amenaza directa. Se acostumbran a ese patrón. Sin embargo, si de repente empezamos a correr, a dar saltos o a golpear el hielo con los pies, el patrón cambia. Las vibraciones se vuelven erráticas, bruscas y mucho más intensas. Esto se parece mucho más al comportamiento de algo que está en apuros o de una lucha en la superficie. Esto puede tener dos efectos: o asustar a todo lo que haya debajo, o despertar de forma extrema la curiosidad de los depredadores más grandes y audaces. Es un juego de todo o nada. Por lo general, es mejor evitar estos cambios bruscos de ritmo en nuestras pisadas. Hablemos de la zona de influencia. ¿Hasta dónde llega realmente el sonido de nuestros pasos? Bajo condiciones de hielo bueno y compacto, sin mucha nieve, una pisada fuerte puede generar una vibración detectable por un pez a más de 20 o incluso 30 metros de distancia. No es una exageración. La línea lateral es extremadamente sensible. Esto significa que cuando llegamos a nuestro puesto de pesca, los peces de una amplia zona a nuestro alrededor ya saben que estamos ahí. Por eso, la idea de hacer un agujero y esperar en silencio a que los peces se calmen a veces es absurda. Ya saben que estamos. La clave no es intentar ser invisibles, porque es imposible. La clave es comportarnos de una manera que no los alerte negativamente, o mejor aún, que despierte su curiosidad. Debemos gestionar nuestra presencia, no ocultarla. Así que, vamos a por el primer gran mito. Hay que estar en silencio absoluto. Falso. O mejor dicho, es una verdad a medias. Lo que hay que evitar no es el sonido en general, sino los sonidos de impacto, agudos y repentinos. Los golpes secos, dejar caer la sonda, golpear el trípode, tirar la mochila al suelo. Esos son los verdaderos asesinos de picadas. Esos sonidos son antinaturales y se asocian con el peligro. Sin embargo, una conversación en tono normal, el sonido de la cremallera de la chaqueta o incluso el ruido constante del motor de un quad a lo lejos, son ruidos que apenas afectan a los peces. Se transmiten mal al agua y no generan el tipo de vibración que les pone en alerta. Así que dejen de susurrar y preocuparse por si el compañero tose. Preocúpense más por no dejar caer la tapa del termo al hielo. Y esto nos lleva al segundo mito. Hablar asusta a los peces. Este es probablemente el error más común y extendido. Como hemos explicado, la voz humana viaja por el aire. Para llegar al pez, tiene que atravesar la interfaz aire-hielo, luego la masa de hielo, y finalmente la interfaz hielo-agua. En cada uno de esos pasos, pierde una cantidad enorme de energía. Lo que le llega al pez, si es que llega algo, es un murmullo tan débil que es completamente indistinguible del ruido de fondo ambiental. Pueden hablar, reír y contar historias con sus compañeros sin ningún problema. De hecho, a veces es hasta contraproducente estar en silencio total, porque nos volvemos paranoicos con cualquier otro ruido. Relájense. La pesca también es disfrutar del momento y de la compañía. Su conversación no es el problema. El problema es el golpe que dan con el pie en el hielo al girarse para hablar. Entonces,
¿Cuáles son los sonidos que realmente importan? Vamos a hacer una lista clara. El peor de todos: los impactos directos sobre el hielo. Cualquier objeto duro que cae. El segundo peor: arrastrar objetos pesados con base metálica sobre el hielo, como un trineo metálico. Eso genera una vibración de alta frecuencia y un chirrido que viaja muy lejos. El tercero: pisotones fuertes y carreras. Los sonidos que no importan. Hablar, música a un volumen razonable, que viaja por el aire. El viento, la tos. Y ahora, los sonidos buenos o interesantes. El ruido rítmico y grave del taladro al perforar. Y también, aunque no lo crean, el golpeteo suave y rítmico con el señuelo en el fondo, o incluso pequeños toques con el mango de la caña en el hielo cerca del agujero. Estos pueden imitar a una presa y atraer a los depredadores. Les cuento una situación real que muchos habrán vivido. Un día de mucho frío, 2 grupos de pescadores. Un grupo formado por veteranos, separados entre sí, en silencio sepulcral, moviéndose con un cuidado extremo. El otro grupo, más joven, juntos, charlando, riendo, con música baja, moviéndose constantemente para calentarse. Según la lógica tradicional, el primer grupo debería estar arrasando. Pero al final del día, el grupo ruidoso ha sacado el doble de peces, y además más grandes. ¿Por qué? Porque su ruido era aéreo, irrelevante para los peces, y su constante movimiento y actividad, incluyendo el perforar varios agujeros, generó un foco de atención. Los depredadores de la zona se sintieron atraídos por ese punto de vida y actividad en un entorno monótono. Se acercaron a curiosear y se encontraron con sus cebos. No siempre el que parece más profesional es el más efectivo. Profundicemos en la dualidad, curiosidad contra miedo. Un depredador como el lucio es la máquina de cazar perfecta. Su cerebro está diseñado para investigar cualquier cosa que se salga de la norma. Una vibración extraña puede ser una oportunidad. Por eso a veces funcionan también los señuelos con sonajeros o ratlings en la pesca invernal. Ese pequeño ruido extra es un estímulo. Cuando nosotros hacemos un ruido en la superficie, especialmente un ruido constante y rítmico como el del taladro, estamos creando un estímulo muy potente. El lucio no piensa, «Oh, un humano, peligro». Piensa, ¿qué es esa vibración constante? Parece algo grande. Quizás esté atrayendo a peces más pequeños. Voy a echar un vistazo. Usamos su instinto cazador a nuestro favor. El miedo es para los peces pequeños. La curiosidad es para los grandes. Un factor que lo cambia todo es la nieve. La nieve sobre el hielo es el mejor amigo del pescador sigiloso. Una capa de 10 o 15 centímetros de nieve actúa como un colchón acústico increíble. Absorbe una grandísima parte de las vibraciones de nuestros pasos y de los objetos que se caen. El sonido se disipa en la estructura porosa de la nieve antes de llegar al hielo con toda su fuerza. Por eso, los días de pesca sobre hielo, cubierto de nieve, suelen ser más agradecidos. Podemos movernos con un poco más de libertad sin miedo a crear esas ondas de choque tan alarmantes. La nieve amortigua nuestros errores. Es el ecualizador perfecto. Si llegan a un lugar y ven zonas de hielo pelado y zonas con nieve, intenten siempre caminar y establecer su campamento sobre la nieve. La diferencia bajo el agua es enorme. Comparemos directamente los dos escenarios. Hielo desnudo contra hielo cubierto de nieve. En un día de frío intenso, con el hielo negro y sin una mota de nieve, cada paso es como caminar sobre un tambor. El crujido de las botas se transmite con una fidelidad brutal. En este escenario, la técnica sí importa. Hay que caminar apoyando todo el pie a la vez, como si lleváramos raquetas de nieve,
para distribuir la presión y minimizar el impacto. Hay que moverse despacio y de forma deliberada. En cambio, sobre un manto de nieve, la presión es mucho menor. La nieve compactada bajo nuestras botas absorbe el golpe. Podemos permitirnos más licencias. Esto también afecta a cómo perforamos. Sobre hielo desnudo, el inicio del taladro es un golpe seco terrible. Sobre nieve, la primera rotación es mucho más suave, amortiguada por la capa superior. Vamos con el primer consejo práctico para mejorar. La forma de moverse. Olvídense de caminar de puntillas, eso concentra todo el peso en un punto y puede generar un crujido agudo. Lo ideal es el paso del oso, moverse de forma lenta, fluida, casi arrastrando los pies, manteniendo el centro de gravedad bajo. Apoyen toda la suela de la bota a la vez. Eviten los cambios de dirección bruscos y los arranques o paradas repentinas. Cuando necesiten coger algo de la caja, agáchense despacio, no se dejen caer de rodillas. Traten el hielo como si fuera un suelo de madera muy viejo que cruje en una casa silenciosa. No se trata de no hacer ruido. Se trata de que el ruido que hagan sea suave, constante y predecible, como el sonido del viento o del agua que corre. Intégrense en el paisaje sonoro en lugar de interrumpirlo. Segundo consejo práctico, y muy importante, cómo usar el taladro. El momento de perforar es el más ruidoso, pero podemos minimizar su impacto negativo. Primero, no tiren el taladro al suelo. Pónganlo con suavidad. Al empezar a perforar, sobre todo en hielo desnudo, no lo dejen caer. Apoyen la broca y empiecen a girar a la velocidad más baja posible para que muerda el hielo sin golpear. Una vez que la broca ha entrado unos centímetros, ya pueden aumentar la velocidad. El ruido de la perforación en sí, como dijimos, puede ser un atrayente. El problema es el impacto inicial. Y al terminar, saquen el taladro del agujero con cuidado. El chapoteo final y el golpe de la broca contra el borde del hielo también generan una vibración de alerta. Sean delicados en el inicio y el final del proceso. Lo de en medio es menos importante. Tercer consejo práctico. Usar el sonido a nuestro favor. Ya que sabemos que los depredadores son curiosos, podemos provocarles. Una técnica muy efectiva, especialmente para la perca, es dar unos golpecitos rítmicos y suaves con el mango de la caña en el hielo, a unos centímetros del agujero. No golpes fuertes, sino toques, tic, tic, tic. Esto crea una vibración muy sutil y localizada que puede ser el detonante final para que un pez indeciso que merodea por la zona se decida a atacar nuestro cebo. Es una forma de decir, «Hey, aquí hay algo vivo y pequeño». Lo mismo ocurre con el propio jigging. A veces, dejar que el señuelo golpee el fondo con un toc audible es más efectivo que mantenerlo suspendido. Estamos creando un estímulo sonoro justo donde queremos que miren. Aprendan a hablar el idioma de las vibraciones. Para resumir, vamos a clasificar los sonidos. En la categoría de malos, los que debemos evitar a toda costa, están los golpes secos y repentinos de objetos contra el hielo. Son la alarma de pánico universal. En la categoría de irrelevantes, aquellos por los que no debemos preocuparnos, están nuestras conversaciones, la música ambiental o el viento. Simplemente no llegan al pez con intensidad. Y en la categoría de buenos o útiles, están los sonidos graves, rítmicos y constantes, como el del taladro una vez que está perforando, o los pequeños toques controlados que podemos hacer nosotros mismos. Estos sonidos despiertan la curiosidad de los depredadores. La clave de la pesca invernal no es el silencio, es el control del sonido. Es pasar de hacer ruido por accidente a hacer ruido,
a propósito. Así que, en resumen, todo lo que nos contaron nuestros abuelos sobre caminar de puntillas y no hablar era, en el mejor de los casos, una simplificación. El gran descubrimiento, el verdadero giro de guión, es este. No es el ruido lo que espanta al pez, es la sorpresa, es el impacto inesperado. Un pez puede acostumbrarse a un ruido constante, e incluso un depredador puede sentirse atraído por él. Pero un golpe seco y repentino siempre significará peligro. Esto cambia por completo nuestro enfoque. Ya no tenemos que obsesionarnos con el silencio, sino con la fluidez de nuestros movimientos. Podemos dejar de sentirnos culpables por charlar con un amigo y empezar a prestar atención a cómo dejamos nuestra caja de aparejos en el suelo. Es un cambio de mentalidad que puede, literalmente, transformar una jornada de 0 capturas en un día memorable. Dejamos de ser intrusos que intentan no ser detectados para convertirnos en parte del entorno, gestionando los estímulos que enviamos al mundo submarino. Gracias por haberme acompañado en este análisis. Espero que les haya abierto los ojos a una nueva perspectiva. Si les ha gustado y han aprendido algo, la mejor forma de agradecérmelo es dándole un buen like a este vídeo y suscribiéndose al canal para no perderse los próximos. Y ahora, quiero que me respondan con total sinceridad en los comentarios. Después de escuchar todo esto, ¿van a cambiar su forma de comportarse en el hielo la próxima vez que salgan a pescar? Cuéntenme sus experiencias. Estoy deseando leerlas.